Antes de que el tiempo pudiera derrumbar las columnas de lo que parecía eterno, había un niño. Se llamaba Mefiboset. Y su infancia, aunque breve, estuvo marcada por tapices reales, voces fuertes y pasillos que reflejaban la rutina de un palacio que pretendía ser invencible. Los días transcurrían entre risas y pasos ligeros, sin rastro alguno de tragedia. Era hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, un heredero de sangre, aunque aún desconocía el peso que esto conllevaría. En la inocencia de su juventud, Mefiboset veía castillos con escaleras y veía ejércitos imaginarios en los sirvientes que corrían de un lado a otro. Sus juguetes eran sencillos, pero su imaginación era grandiosa. Cada rincón del palacio era una aventura. Pero lo que sus ojos infantiles no podían ver, lo ocultaban los pasillos. Rumores susurrados entre generales, consejos celebrados a medianoche y miradas que evitaban cruzarse por miedo a lo que se avecinaba. Mientras el niño sonreía con el rostro manchado de fruta y sus pies descalzos marcando el suelo de piedra, su padre, el valiente Jonatán, blandía espadas reales y forjaba alianzas con los improbables. En lugar de desear el trono, había sellado con David una amistad que desafiaba los moldes del poder. Y ahí estaba la paradoja. Mientras el linaje de Saúl permanecía en el trono, la promesa de Dios ya estaba sobre otro. Mefiboset no lo sabía, no podía saberlo. Para él, el mundo seguía siendo bueno. Las amenazas eran ficticias y las guerras, cuentos de la infancia. Pero al mismo tiempo, campos lejanos ya estaban recibiendo las primeras señales del derramamiento de sangre. La frontera se estremecía bajo el peso de los enemigos y las frágiles alianzas comenzaban a ceder. Ese amanecer parecía normal, pero sería el último en el que el niño correría sin miedo. En el silencio que precede a los grandes derrumbes, el destino se movía como una ola a punto de romper. Mefiboset no vio la mirada angustiada de su niñera, ni la tensión en los rostros de los Tuziotasta, guardias. Simplemente siguió jugando, como si el mundo a su alrededor no estuviera a punto de derrumbarse sobre él. El sol ya había pasado su cenit, cuando las puertas del palacio se abrieron de golpe. Un hombre entró tambaleándose, cubierto de polvo, sangre y horror. La sala del trono, sumida en el silencio, recibió la noticia como una maldición. El rey Saúl había caído en batalla, y con él, su hijo Jonatán. El reino ya no tenía rumbo. El futuro que parecía asegurado ahora se disolvió en el cinto sin pánico. En el ala este, una mujer temblaba. Era la nodriza de Mefiboset. Sus ojos se abrieron de par en par como si hubiera visto un espectro. El niño, ajeno a todo, seguía desenvainando espadas en el polvo del suelo con una ramita seca. Pero ella sabía lo que se avecinaba. Sabía que con la muerte del rey, cualquier descendiente directo estaría en peligro. En los reinos antiguos, la sangre real no se perdonaba por compasión, sino que se eliminaba por precaución. Sin tiempo para despedidas, lo envolvió en una tela gruesa, lo cogió en brazos y echó a correr. La prisa era su única estrategia. Cada paso resonaba como una sentencia. El sonido de las armaduras en los pasillos, el crujido de los tapices al ser derribados, los gritos ahogados de los sirvientes que lo habían perdido todo. Todo se fundía en un caos inexplicable. Mefiboset intentó preguntar qué sucedía, pero su voz se perdió entre la respiración agitada de la mujer que lo cargaba. Bajaron apresuradamente las escaleras, atravesando patios llenos de humo y gritos. Y entonces, en el patio de piedra, ocurrió lo inevitable. El tropiezo, la caída, el golpe sordo del cuerpo del niño contra las duras piedras. El grito de la enfermera cortó el aire. Corrió hacia él, intentó levantarlo, pero algo andaba mal. Los ojos del niño estaban llenos de dolor. Sus piernas no respondían. El palacio que una vez fue su reino de fantasía, ahora presenciaba su ruina. No era solo una fractura en el cuerpo, era una ruptura en el alma. En ese momento, Mefiboset dejó de ser el heredero prometedor. Se convirtió en el niño herido y destrozado.
exiliado aún entre los muros. El mundo real había llegado con brutalidad, y su historia que antes se había contado a viva voz en los pasillos del poder, ahora se hundía en el silencio, arrastrada por brazos temblorosos hacia el olvido. Pasó el tiempo, pero el nombre de Mefiboset desapareció de los salones donde antaño se proclamaba con orgullo. Él, que había nacido bajo la promesa de la continuidad real, ahora vivía oculto, olvidado entre los escombros de su propio linaje. Su hogar se trasladó a una aldea lejana, un lugar olvidado por los mapas y la esperanza, Lo-debar. El nombre en sí lo decía todo. Tierra sin pastos, sin palabra, sin futuro. Allí, el hijo de un rey, ahora lisiado, viviría su largo viaje en el anonimato. Ya nadie lo reconocía como el nieto de Saúl. Ya no había trono, ni dinastía, ni recuerdos. Lo que quedaba eran las marcas de la caída, no solo en sus piernas, sino también en su corazón. Mefiboset no podía caminar, pero tampoco podía soñar. Los años le habían enseñado a vivir en la sombra, a no llamar la atención, a aceptar las migajas como si fueran bendiciones. Su cama era modesta, su ropa áspera, su rutina repetitiva. Cada amanecer traía un día más de supervivencia, no de esperanza. En su juventud, intentó comprender qué había hecho para merecer semejante destino. Culpó a su nodriza, a la guerra, a sus enemigos, al destino y a veces incluso a Dios. ¿Por qué la caída? ¿Por qué el dolor? ¿Dónde estaba el Dios de su padre, el que luchó junto a Jonatán y bendijo a David? Había días en que las preguntas resonaban en su alma como un trueno, pero no había respuestas, solo silencio. Y en ese silencio, algo en su interior se endureció. Mefiboset aprendió a sobrevivir con poco, a sonreír sin alegría, a fingir que le daba igual. Pero en su interior aún había una llama frágil, casi invisible, que no se apagaba. Un remanente de dignidad, enterrado bajo las cenizas de la decepción. Era hijo de un guerrero, nieto de un rey. Incluso sin trono, incluso sin escalones, su historia seguía latiendo. Lo-debar era su escondite, pero también su campo de batalla invisible. No contra ejércitos ni lanzas, sino contra su propia rendición. Y allí, en medio de la nada, Dios lo observaba. El cielo no había olvidado a ese niño destrozado, aunque él ya hubiera olvidado lo que era estar completo. Era una mañana bochornosa más en Lo-debar. El viento levantaba polvo por los callejones secos, y el silencio solo lo rompía el sonido de los cubos de agua, y los niños jugando con piedras. Dentro de la sencilla casa de Machir, Mefiboset despertó como siempre, con el cuerpo dolorido y el alma entumecida. No había ninguna expectativa para ese día. Se lavó la cara en la vieja vasija de barro, mirando su propio reflejo con sospecha. ¿Quién era este hombre? ¿Un superviviente? ¿Un perdedor? ¿Una carga? De repente, el sonido de cascos acercándose interrumpió la vida cotidiana. Los aldeanos se miraron con asombro. Casi nadie visitaba Lo-debar, y mucho menos las comitivas con estandartes reales. Los caballos se detuvieron frente a la casa de Maquir, y los soldados desembarcaron solemnemente. La tensión aumentó. Dentro de la casa, Mefiboset sintió que su corazón latía más rápido que en años. La última vez que había escuchado el sonido de trompetas y caballos, su vida había cambiado para siempre. Ahora, todo volvía a suceder. La puerta crujió lentamente. Los soldados entraron, pero no con hostilidad. Uno de ellos preguntó con voz respetuosa: ¿Mefiboset, hijo de Jonatán? Él simplemente asintió, temiendo lo que vendría después. La respuesta fue directa: el rey David te ha llamado. Sin explicación, sin acusación, sin promesa, solo la citación. La mente de Mefiboset explotó de hipótesis. ¿Sería venganza? ¿Un juicio? ¿Sería la sentencia final para el último linaje de Saúl? Aún sin fuerzas, aún sin saber a dónde lo llevarían, no se resistió. Algo en su interior le decía que ya no era posible huir. Llevaba años huyendo de sí mismo, del dolor, de los recuerdos. Ahora la vida lo llamaba de vuelta al lugar donde todo empezó, Jerusalén. Cuando lo subieron al animal,
El peso del pasado pareció intensificarse. Tenía la mirada fija en el suelo, pero el corazón le revolvía. ¿Era posible? Incluso para un lisiado, incluso para un exiliado, reescribir su historia. Mientras la procesión cruzaba los desiertos y las colinas hacia el palacio, Mefiboset permaneció en silencio. Una batalla invisible se libraba en su interior. Era el choque entre la culpa y la esperanza, entre la vergüenza y la posibilidad de redención. No lo sabía, pero ya estaba en el camino, no hacia la condenación, sino hacia la gracia. Y la gracia, cuando llama, no exige explicación, solo pide que aceptemos ser encontrados. El camino a Jerusalén era largo, pero no más largo que la distancia que separaba el corazón de Mefiboset cualquier esperanza real. El viento cambiaba a medida que avanzaban, como si cada respiración se llevara un poco del miedo que lo había acompañado durante tanto tiempo. Pero aún así, el miedo persistía obstinadamente. Cada árbol que pasaban, cada curva del desierto, parecía un recordatorio de algo que había sido y ya no era. Las manos de Mefiboset temblaban, no de frío, sino de incertidumbre. A cada paso del caballo, recordaba al niño que una vez había corrido entre columnas doradas y ahora era llevado como una carga entre soldados. Sus ojos evitaron las miradas. Los soldados lo trataban con respeto, pero se sentía pequeño, invisible, como si no mereciera esa atención. Su mente era un mar de dudas. ¿Por qué lo llamaría David después de tantos años? ¿Qué podría querer el nuevo rey con alguien como él? Alguien sin fuerza, sin herencia, sin prestigio. ¿Acaso David simplemente quería acabar con una vieja amenaza a su trono? ¿O había recordado el pacto que selló con Jonatán bajo un cielo silencioso y estrellado? Jerusalén se veía a lo lejos como un cuadro viviente. Imponentes murallas, torres erigidas, guardias alineados. El sonido de las trompetas anunciaba la llegada de la comitiva, pero Mefiboset apenas oía. Sus pensamientos estaban inmersos en las antiguas voces que lo atormentaban. Ya no sirves para nada. Nadie quiere conocerte. Tu nombre es solo el recuerdo de una guerra que terminó. Lo acogería ahora como un extraño la ciudad que una vez lo vio como príncipe. Abrirse las puertas, los caballos marcharon reverentemente por las calles adoquinadas. Los niños se detuvieron a observar. Los comerciantes guardaron silencio. El hombre que nadie recordaba era conducido al centro del poder. El palacio se alzaba ante él, majestuoso. Sus ventanas brillaban bajo el sol de la mañana y sus columnas parecían tocar el cielo. Mefiboset respiró hondo. Ya no era aquel niño, pero aún no sabía en quién se había convertido. Y tal vez, en su interior, descubriría que aún había un lugar para él, aunque sus pies ya no pudieran caminar allí por sí solos. Al cruzar las puertas del palacio, Mefiboset se sintió como un intruso en su propia historia. Las paredes ricamente adornadas con tapices parecían observar su silencioso acercamiento. El sonido de las armaduras de los guardias, los firmes pasos sobre el mármol, el eco lejano de las voces, todo conspiraba para recordarle dónde estaba. Pero nada podía prepararlo para lo que estaba por venir. Conducido a la gran sala del trono, mantuvo la cabeza gacha, como si llevara no solo un cuerpo marcado por las cicatrices, sino también un alma abrumada. El salón era inmenso. Candelabros colgaban del techo como constelaciones doradas, y el aroma a incienso quemado flotaba en el aire. El trono se alzaba al frente, elevado por pálidos escalones de piedra. Allí estaba David, el rey, el guerrero, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero a los ojos de Mefiboset, también era amigo de su padre. El nombre que siempre le causaba conflicto en la memoria. ¿Cómo podía mirarlo sin recordar la caída? ¿Cómo podía estar ante él sin sentirse pequeño? Cuando los guardias anunciaron su llegada, reinaba el silencio. El rey bajó lentamente las escaleras. Cada paso parecía cargado de algo más que autoridad. Había emoción, había recuerdo, había promesa. Mefiboset, sin fuerzas para sostenerse, cayó de bruces al suelo. Sus palabras eran un susurro de autodesprecio. ¿Quién soy yo para que el rey mire a un perro muerto como yo? La habitación se hizo aún más silenciosa. David se acercó sin prisa. No vio a un enemigo, no vio una carga, vio a un hijo del pacto.
un eco del rostro de Jonatán, un recordatorio viviente del amor que trasciende reinos. La voz del rey no trajo juicio ni vergüenza, trajo rescate. Gritó su nombre, Mefiboset, y el sonido fue como una llave que abría una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. «No temas», dijo David con firmeza y ternura, «te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y desde hoy comerás siempre a mi mesa». Esas palabras cayeron como lluvia sobre tierra seca. El hombre que se había considerado insignificante fue recordado como alguien valioso. En ese momento, la vergüenza perdió su voz y la gracia se apoderó del trono de su historia, mientras los sirvientes preparaban un lugar en la mesa. El corazón de Mefiboset intentaba comprender la profundidad de lo que estaba sucediendo. Aún albergaba dudas, como si algo tan bueno no pudiera ser real, pero los detalles no, mentían. Trajeron una silla con cuidado, colocaron los cubiertos junto a la fina porcelana, y las miradas en los rostros de los presentes no reflejaban desprecio, sino respeto. Por primera vez en muchos años, no era solo el lisiado de Lodebar, era un invitado del rey. Había algo sagrado en aquella mesa, no solo por los banquetes servidos ni por las copas de plata, sino porque allí las heridas no gritaban más fuerte que los propósitos. Allí, los pies lisiados de Mefiboset no estaban expuestos, estaban bajo la mesa, cubiertos por el mantel real, ocultos como si ya no importaran. Lo que ahora hablaba con más fuerza era la presencia, era pertenencia, era el simple hecho de estar allí, no por mérito, sino por decisión del rey. Con cada comida, el milagro se repetía. El hombre que se había escondido durante años se sentaba junto a príncipes y los hijos de David. El hombre que había llorado tras muros de arcilla ahora sonreía ante las columnas de mármol. Con cada palabra amable, cada gesto de honor, Mefiboset se reconstruía por dentro. Las grietas en su alma, ignoradas durante tanto tiempo, comenzaban a cerrarse. La mesa no sanó los pies, pero sanó el corazón. Entre cenas y conversaciones, Mefiboset no necesitaba demostrar nada. No necesitaba justificar su pasado ni ocultar su dolor. David lo trataba como a uno de los suyos, no como a un superviviente de un linaje caído, sino como a alguien resucitado por una promesa viva. No hubo interrogatorios, solo aceptación. No hubo exigencias, solo convivencia. Y lo más impresionante fue darse cuenta de que, aun sin haber logrado nada por sí mismo, Mefiboset estaba siendo incluido, recordado y restaurado. La gracia no exigía competencia, solo deseaba presencia. En ese palacio, en medio de una nueva familia, descubrió lo que muchos pasan toda su vida buscando. Un lugar donde el dolor no los define, donde su nombre se recuerda por amor, no por vergüenza, y donde la promesa es más fuerte que cualquier cicatriz. Pasaron los días, y lo inesperado se convirtió en algo cotidiano. Mefiboset despertó bajo un techo de honor. Caminó, aunque con dificultad, entre príncipes, y aprendió a vivir con una nueva identidad. Ya no era solo el superviviente de la casa de Saúl, sino un hombre reencontrado por la bondad de un rey. Y aunque sus pies seguían débiles, su corazón se fortalecía cada vez más, sostenido por algo invisible, la certeza de ser amado. En presencia de la gracia, Mefiboset se reconstruyó silenciosamente. Cada comida en la mesa real era un recordatorio de que su pasado no era una sentencia. Cada mañana en Jerusalén sentía como si la oscuridad de Lodebar se alejara un poco más, y caminaba con la frente en alto, no por arrogancia, sino porque había redescubierto el valor que el mundo había intentado arrebatarle. Pero incluso después de todo esto, hubo días difíciles. El recuerdo de la caída aún lo atormentaba. Voces del pasado a veces intentaban susurrar mentiras. Solo estás aquí por lástima. Esto terminará pronto. No olvides quién eres. Pero ahora tenía algo con qué responder. La realidad de estar donde solo la gracia podía colocarlo. Ese palacio era un testigo vivo de que el amor no elige a los perfectos, elige a quienes aceptan ser encontrados. Y David, aun siendo rey, trató a Mefiboset con un cuidado que trascendía el protocolo. No había ninguna formalidad forzada entre ellos.
Lo que los unía era más que el recuerdo de Jonatán, era la conciencia de un pacto más profundo. No dejar que el dolor borrara las promesas. El rey vio más allá de la discapacidad, más allá de la huida, más allá de los harapos. Vio al hijo de un amigo, el símbolo de un pacto, y la oportunidad de demostrar que el trono de Dios no se construye con espada, sino con misericordia. Con el cambio de estaciones, la vida de Mefiboset se estabilizó. Hubo sonrisas, hubo conversaciones, incluso hubo risas, incluso con la sombra del viejo dolor de fondo, porque la gracia no cancela el pasado, sino que le da un nuevo significado. Y allí, en medio de lo nuevo, el hombre lisiado comenzó a verse ya no como un fracaso, sino como alguien a quien el cielo había decidido restaurar, sin previo aviso, sin explicación, simplemente porque así funciona el verdadero amor. Mefiboset ya no era solo un hombre marcado por la debilidad de sus pies. Se había convertido en un símbolo viviente de transformación. Su camino demostró que incluso las heridas más profundas, aquellas que parecen imposibles de sanar, pueden ser tocadas por la mano de la misericordia. Esta historia resonó por los pasillos del palacio, en susurros y ejemplos, demostrando que ningún pasado define el futuro cuando el amor está presente para reescribir la narrativa. Con el tiempo, Mefiboset aprendió que la verdadera libertad no residía en caminar sin limitaciones físicas, sino en caminar con un corazón abierto a la esperanza. Su encuentro con David fue mucho más que una restauración social o política. Fue una clara demostración de que la vida se puede reconstruir a partir de lo que parece roto. Cada gesto del rey, cada acto de bondad, fue un poderoso recordatorio de que la verdadera realeza reside en servir con compasión y honor. Esta experiencia impactó no solo la vida de Mefiboset, sino que inspiró a muchos a su alrededor. Lo que una vez fue motivo de vergüenza, se convirtió en un testimonio de gracia y fidelidad. Los demás miembros de la corte comenzaron a comprender que la justicia del reino de David era diferente de la justicia que castigaba y excluía. Era una justicia que aceptaba y acogía, que reconocía el valor donde el mundo solo veía insuficiencia. Así, Mefiboset comenzó a vivir como un hombre que, a pesar de sus limitaciones físicas, jamás se vería limitado en su propósito. Su historia se convirtió en un mensaje viviente de esperanza para todos los que enfrentan dificultades. Una invitación a dejarse encontrar por la gracia y a creer que el amor puede transformar realidades, incluso aquellas que parecen irreparables. Nunca olvidó sus orígenes ni negó los momentos difíciles, pero decidió que estos no serían los últimos capítulos de su vida. En cambio, eligió ser un ejemplo de que el cariño y la bondad pueden redefinir los destinos. Así fue como Mefiboset se convirtió en una figura que superó las barreras de la discapacidad y el rechazo, demostrando que lo que importa es el corazón dispuesto a aceptar la redención. Hemos llegado al final de este increíble viaje a través de la vida de Mefiboset, una historia que nos enseña mucho sobre la misericordia, la superación y el poder del amor verdadero. Si algo de esto te conmovió, si te inspiró a creer que, incluso en las situaciones más difíciles, hay un camino hacia la esperanza, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Aquí, cada historia cuenta, cada voz tiene su valor, y juntos construimos un espacio de acogida y crecimiento. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que nutre el alma y fortalece la fe. Activa la campanita para no perderte ningún video que pueda transformar tu día y tu vida. Y aún más, comparte tu propia historia de superación o lo que aprendiste de la historia de Mefiboset en los comentarios. Creemos juntos una red de apoyo donde todos puedan encontrar inspiración, consuelo y fuerza para seguir adelante. Me encantaría saber qué te despertó este video. Si te infundió esperanza, gratitud o incluso preguntas que podamos explorar juntos. Cuéntanos, porque tu participación marca la diferencia y ayuda a que esta comunidad sea aún más viva y especial. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y por permitir que estas historias toquen tu vida. Hasta el próximo video, donde seguiremos explorando mensajes poderosos que pueden cambiar nuestra perspectiva del mundo
y de nosotros mismos. Mantén este sentimiento de aceptación y valentía para vivir al máximo tu camino, siempre con fe y amor en tu corazón. Nos vemos allí.